Damos gracias al Señor, como decíamos al inicio de este servicio, por esta mañana, por esta nueva oportunidad de poder estar en la presencia del Señor. Anoche hemos tenido una preciosa reunión, ¿verdad? Precioso todo lo que vivimos aquí en la presencia del Señor. Y hoy seguimos gozándonos, seguimos de fiesta en la presencia de Dios. Y aquí estamos dispuestos para recibir la bendición del Señor, pero también para dar nuestra alabanza, nuestra acción de gracias al Señor. ¿Cuántas cosas debemos agradecer a Dios, verdad? Todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Él. Hermanos, así como están paraditos, vamos a buscar la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de San Juan. El libro de San Juan, en el capítulo 4 del libro de San Juan. Cuando están todos apercibidos, solamente es mirar para adelante y yo ya sé que todos tienen la palabra, ¿sí? Y los que no están en la pantalla, no están en la pantalla. Bueno, vamos a leer entonces la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vamos al versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que en este día tú nos hablas a través de ella. Pedimos, Señor, que abras nuestros entendimientos, nuestros corazones, Señor, estén atentos para recibir este mensaje, Señor, poder atesorarlo, Señor, y ponerlo por obra en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, por todas las bendiciones recibidas, Señor, desde ahora y para siempre es tu misericordia sobre nosotros. Amén y amén. Tome asiento, iglesia. Bueno, acá es una historia que muchos la conocemos. Es la historia de la mujer samaritana que tuvo un encuentro maravilloso con el dador de la vida. Hay algunas cosas aquí que nos enseñan y sería bueno que podamos juntos poder mirarlas y entenderlas, ¿no? Dice que el Señor tuvo que salir otra vez al lugar de, como dice aquí, de Galilea. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y un versículo que Juan escribe y nos dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué pasaba en ese momento? En ese momento era que los judíos y los samaritanos no se veían, no se juntaban entre sí. ¿Por qué no se juntaban entre sí? Porque había entre ellos una gran barrera, digamos, una gran distancia, porque los samaritanos no eran judíos puros, digamos así, porque ellos habían contraído enlace con mujeres que no eran samaritanas y a la vez hombres que no eran samaritanos. Pero ¿por qué pasó todo esto? En el año 700 aproximadamente, antes de Jesucristo, podemos ver nosotros, a través de la palabra de Dios que nos enseña, de que el pueblo de Israel, después de haber gobernado Salomón, el pueblo de Israel cayó en gran idolatría. Entonces se dividieron las tribus, 10 tribus quedaron en el norte y la capital de esas 10 tribus era Samaria. Y las otras 2 tribus quedaron en el sur y la capital de esas 2 tribus era Jerusalén. Y cada una de esas 2 capitales tenían sus propios reyes. Pero, ¿qué pasó con las 10 tribus del norte?
eran muy desobedientes a Dios, tomaron dioses ajenos para adorar, tomaron mujeres que no eran judías para vivir con ellas. El caso es que Dios permite que en ese momento el rey de Asiria viniese para el sur, porque ellos estaban muy arriba, o sea que me estoy guiando por el mapa que tengo en la mente, estaban muy arriba los asirios y bajan a Jerusalén, allí a tomar a los israelitas cautivos. Y cuando invadían una ciudad, los reyes, a los que no mataban y eran jóvenes se los llevaban. Y a los que eran desvalidos o eran muy ancianos, los dejaban. Y bueno, Samaria quedó con algunas personas, o sea que no todos se fueron con el rey de Asiria, sino que él se llevó la mejor parte y la otra la trajo. Pero no fue solamente eso, sino que fue y buscó gente de otros lugares que no eran judíos y los trajo a Samaria y los dejó allí. Entonces la gente que quedó judía y los no judíos formaron un pueblo que los llamaban los samaritanos. ¿Y qué pasaba con los samaritanos y los judíos? No se podían ver, no podían congeniar, no podían ellos celebrar juntos porque la ciudad de Samaria celebraba a santos paganos y Jerusalén tenía su Dios de Israel. Entonces había muchos problemas, tales así, que cuando los judíos tenían que pasar para el otro lado de Samaria, hacían toda una vuelta, cruzaban todo el río, iban por Perea, daban la vuelta nuevamente, cruzaban el río y seguían viaje, como le dijeron acá, que Jesús tenía que ir a Judea nuevamente. Bueno, no tenía que haber pasado por Samaria. Pero nosotros tenemos un Jesús que no hace acepción de personas. Por eso dice aquí este texto, ¿no? El versículo 4 del capítulo 4, donde dice, Juan escribe, lo escribe Juan, y dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué cosa sería tan importante para Jesús que iba a obviar ese camino que ellos hacían de cruzar el río y dar toda la vuelta y volver a cruzar el río y para poder ir a Judea? Él iba a obviar esto, sino que él iba a ir por Samaria. Él iba a cortar camino por Samaria. ¿Por qué tenía tanta necesidad Jesús de pasar por Samaria? Así como un día Jesús tuvo la necesidad de salirnos al encuentro, de salir a nuestro paso. Nosotros íbamos caminando por este mundo sin rumbo, como estos samaritanos. Pero un día Jesús dijo, y le era necesario pasar por el camino donde va Ethel, porque tengo algo especial para ella. O por el camino donde va Victoria, o por el camino donde van cada uno de mis hermanos que en esta mañana están aquí. Y le era necesario a Jesús pasar por mi camino porque Él tenía salvación para mi vida. Y bueno, y acá tenemos una historia preciosa con esta mujer. Esta mujer no era una persona, ¿cómo le podría decir?, de buen testimonio, sino que su testimonio era bastante oscuro. Por eso es que ella no llegaba a las mañanas a buscar agua en el pozo de Jacob, que era el pozo que Jacob había dado por heredad a su hijo José. Y ese pozo se encontraba en la ciudad de Sicar, donde Jesús fue ese día caminando desde Galilea para Judea, y se fue y se sentó, dice, en el brocal del pozo, esperando ¿qué? ¿Sabía él que iba a venir esta mujer ahí? Claro que lo sabía, porque Jesús lo sabe todo. Él sabía que esta mujer iba a venir en ese lugar y que iba a venir a buscar agua. Y era la oportunidad de él, porque Jesús hace todo lo posible para que toda la humanidad crea en él. Y nosotros somos los que tenemos que trabajar en una manera espiritual con la humanidad, para que ellos conozcan lo que nosotros un día conocimos, que es a nuestro Señor Jesucristo, como Salvador y Señor de nuestras vidas. Aquí esta mujer no iba en la mañana, porque seguramente que las otras mujeres del lugar que tenían el trabajo, digamos así, de poder llevar agua para sus hogares, de poder darle agua a sus animalitos, porque la mayoría eran pastoras, ellas cuidaban rebaño,
y tenían que venir muy de temprano al pozo a sacar agua para darle de beber a su rebaño y para también llevar agua a su hogar, porque ese era el trabajo primero de la mujer en la mañana. Pero esta mujer samaritana, que no conocemos su nombre, es un nombre desconocido porque no dice la Biblia cómo se llamaba, simplemente habla de que era una mujer de Samaria, por eso le decían la samaritana. Esta mujer tenía que venir a buscar agua, pero no lo hizo en la hora habitual, lo hizo al mediodía, de la hora sexta, dice la palabra. Y llegó a ese lugar con un cántaro vacío, con un cántaro al cual ella pensaba llenar y llevarlo a su casa. Pero ella se encontró con una persona en ese lugar, una persona que comenzó a conversar con ella, una persona que estaba ahí sola y ella lo identifica de que era una persona judía por su forma de vestir, pero nunca imaginó que esa persona que estaba ahí, que ese varón que estaba ahí, era Jesús, al cual ellos también esperaban. Porque ellos también tenían idea, noción de que iba a venir un Mesías y que iba a salvar a la humanidad. Pero nunca se imaginó que ese Jesús esa mañana la estaba esperando a ella. Jesús nos está esperando. Y está esperando a todo aquel que en esta mañana aún no le ha recibido en su corazón. Hoy tiene la oportunidad. Mientras seguimos escuchando la palabra, usted, si no ha recibido a Jesús en su corazón como su Salvador personal, y sabe que esto no tiene que ver que yo recién llego a la casa del Señor y recién... No, esto tiene que ver muchas veces con hermanos de años dentro de la iglesia y nunca hicieron la confesión de fe, nunca recibieron a Jesús en su corazón. Y es necesario hacerlo, porque de esa manera yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Y esta mujer, hermano, se acercó y allí se entabla una conversación muy hermosa entre Jesús y la mujer samaritana. Era una mujer que estaba ella totalmente ciega, ella vivía en oscuridad. Era una mujer que no hacía lo bueno, sino que hacía lo malo. Por eso también las mujeres del lugar la desechaban. Porque a nadie le va a gustar que alguien le ocupe su esposo o que se lo robe de su hogar. Y bueno, y pareciera que esta señora tenía esa costumbre, aparte de otras cosas. Ella desconocía totalmente la vida después de la muerte. Ella desconocía totalmente las grandezas de Dios, desconocía todo porque ella estaba mezclada con razas, con pueblos que eran paganos totalmente, donde alababan al dios Quemos, por ejemplo, y traían sus hijos al sacrificio del dios. Y los entregaban y los quemaban en hogueras, en sacrificio para que Dios bendijera quizás la cosecha. Entregaban a sus hijos al fuego. Por eso la palabra de Dios dice, no paséis a tus hijos por el fuego. Y hoy, ¿cómo podemos pasar nosotros nuestros hijos por el fuego? Hermanos, no educándolos en la palabra de Dios. Y los chicos crecen sin el conocimiento de Dios, sin temor en su corazón del Señor. Y bueno, entonces nosotros como papás, lo que debemos hacer es hablarle a nuestros hijos de la palabra. Hoy más que nunca nuestros niños necesitan conocer la palabra de Dios para poder defenderse cuando sus padres no están con ellos. Ellos tienen que saber de que Jesús está a su lado y que ellos le pertenecen a Jesús y no a las cosas de este mundo. El Señor nos bendiga en esta mañana. Dice que el Señor le dijo, vamos a leer desde el 7, y dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ella lo identificó enseguida por la forma en que él hablaba y por la forma que él estaba vestido, de que él era un judío, que no era un samaritano, que no era cualquier otra persona, sino que era un judío, lo que nunca imaginó que era Jesús. Y dice así, y la mujer samaritana, el 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer se interesó con estas palabras, porque ella dijo, si él me da el agua, yo ya no tengo que venir al pozo, porque voy a tener agua en mi casa.
O sea que estaba totalmente en la oscuridad espiritual. Ella no entendía lo que Jesús le estaba hablando. Para ella, como yo decía al principio cuando no entendía la palabra de Dios, que para mí la Biblia era chino básico. No la podía entender, no entendía qué es lo que me quería hablar el Señor. Y a esta mujer le pasaba exactamente igual. Jesús le estaba hablando de la vida espiritual y ella estaba en la vida material. No entendía lo que Jesús le quería dar, que era el agua que salta para vida eterna. Esa que un día nos ofreció a nosotros también. Y bebimos de esa agua. Y esa agua nos llenó, nos refrescó nuestras vidas sedientas. Alabado sea el Señor. Y dice, y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor? Ahí comenzó ella como a querer entender lo que estaba pasando. Por eso ella le dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y allí Jesús le hace la declaración. Qué hermoso es esto, hermano, cuando nosotros podemos entender a través de la palabra de Dios cuál es el amor de Dios hacia nuestras vidas, que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Él no midió nuestro pecado, Él no midió cómo éramos nosotros, simplemente vio la necesidad de nuestras vidas perdidas y envió a su Hijo Jesucristo a que a través de esa muerte en la cruz pudiéramos nosotros ser salvos, lavar nuestras vidas con su sangre preciosa, hermanos, y ser redimidos de todo pecado. El Señor nos ayude. Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Gloria sea al Señor. Qué maravillosa declaración que le hizo Jesús a esta mujer. Qué hermoso. Yo pienso que en ese momento su mente habrá hecho un clic y habrá visto algo totalmente diferente a lo que ella estaba acostumbrada a ver, o a oír a otras mujeres quizás hablando mal de ella por las acciones que ellas tenían, y en este momento un varón judío le habla de estas cosas que para ella eran ocultas, que nunca las había escuchado. Qué maravilloso que debe haber sido aquel encuentro. Por eso era necesario que Jesús pasara por Samaria. Le era necesario a Jesús porque ahí había un alma en ese momento que estaba en la oscuridad. Pero él ya sabía todo lo que iba a pasar, porque sabe que nosotros somos potenciados en las manos del Señor. Uno solito puede hacer muchos en las manos del Señor, porque el Señor nos da la capacidad para poder hablar al otro y llevar el mensaje de boca en boca, hermanos, y poder transmitir lo que Cristo hizo en nosotros. Yo sé que si en esta mañana yo les digo, ¿cuántos de ustedes recibieron un milagro? Muchos levantarán las manos, pero el milagro no salva, hermanos. El milagro es simplemente un regalo del Señor en nuestras vidas. El milagro nos salva. ¿Sabe lo que salva? Es que le seamos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Así como es fiel Él con nosotros, nosotros también tenemos que ser fiel con Él. Porque muchos, como aquellos 10 leprosos, ¿se recuerda usted? Que vinieron, que gritaban de lejos, que tenga misericordia de ellos porque estaban leprosos. Recuerda que la lepra no podía la persona estar en el campamento, sino que era echado fuera del campamento a lugares muy feos donde ellos tenían que vivir en cuevas y estaban allí, era como un leprosario. Hasta hoy existe la lepra. Hay un leprosario allí en Buenos Aires, no me recuerdo en qué lugar, en General Rodríguez, donde estas personas que sufren de la lepra están allí porque es muy contagiosa. Y estos hombres gritaban y le pedían a Jesús que tuviera misericordia de ellos. ¿Y qué hizo Jesús? Le dice, vayan y preséntense al sacerdote. Y dice que en el camino, cuando ellos iban, ¿qué pasó? Sucedió ese milagro maravilloso. Allí dice que ellos comienzan a ser sanados. Sus carnes comienzan a ser carnes nuevas.
Se ponen rosadas como si fueran la carne de un bebé. ¿Y qué hicieron estos hombres? Solamente uno volvió y glorificó a Dios por ese milagro. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos agradecidos. Él nos salió al encuentro. No nosotros fuimos a Él, sino que Él vino a nosotros. El Señor nos ama con amor eterno. Y nosotros cuando recibimos el favor de Dios muchas veces, hermanos, giramos nuevamente y nos vamos por el camino que habíamos entrado. Nos vamos de la presencia del Señor, lo abandonamos. Y allí está Él, esperándonos, como amoroso Padre, que volvamos a sus caminos. Por eso digo que el milagro nos salva, testifica de que hay un Dios poderoso y que nos ama. Este varón que volvió, dice que fue uno solito y era samaritano. Fíjese usted, los judíos que se dan tanto de alarde que son ellos los judíos y que son... Mire, este varón samaritano volvió a darle las glorias y las gracias a nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es ser agradecidos de Dios. Esta mujer samaritana tenía tanta gratitud en su corazón que no pudo quedarse tranquila. Ella tenía que ir a la ciudad de Samaria a poder pregonar a viva voz que había uno que le había descubierto su vida, que le había leído su vida como una carta abierta. No había nada oculto en ella delante de ese varón. Y dijo, ¿no será este el Mesías? Alabado sea Dios. Claro que era el Mesías. ¿Quién iba a desviar el camino para encontrarse con una mujer pecadora? Él, por el amor que nos tiene. Por el amor que nos tiene, hermanos queridos, Él dejó su cielo, su lugar, su trono, donde allí los ángeles le alaban, para venir a morir a la tierra, para poder comprender nuestros dolores. Dice que con amor miró la bajeza de la tierra y vino a salvarnos. Maravilloso es el Señor. Hermano, Él esta tarde, esta mañana está aquí. Su Espíritu Santo está mirando cada uno de sus corazones. Él sabe cómo tú has venido y cómo he venido yo. No podemos ocultar delante del Señor. Y quizás hay en nosotros, hermano, como hubo en esta mujer. Dice que cuando ella salió para Samaria a poder hablar de lo que ella estaba viviendo en ese momento con Jesús, que no sabía que era Jesús, pero sí pensaba que era el Mesías. Fue a contarles a todos y dice que ella dejó su cántaro. Ya no le importó su cántaro, que ella venía a buscar agua, sino que se fue corriendo. Hermanos, el cántaro representa la vida pasada de ella, lo que ella vivía en el pasado. ¿Cuántos de nosotros en este día hemos dejado nuestro cántaro allí, ya no queriendo recordar más nuestras vidas pasadas, sino que hoy miramos hacia adelante la cruz bendita, la cual un hombre fue crucificado sin culpa ni pecado por mí, lo hizo por mí y lo hizo por ti. Dios te bendiga en esta mañana. El cántaro, hermano, olvidados allí de la samaritana, es cambiar la vida vieja por la vida nueva. Alabado sea el Señor. No sé si en esta mañana quieres dejar tu cántaro o quieres ser como aquel varón que tiró su capa y fue al encuentro de Jesús, porque su capa representaba lo que él había vivido en el pasado. Muchas veces debemos dejar, hermanos, atrás. A veces pensamos de que son cosas buenas, pero no lo son, sino que nos recuerdan nuestro pasado pecaminoso. El Señor nos ayude en esta mañana a comprender su palabra. Allí esa mujer corrió, hermana, fue la primera, yo pienso, mujer que evangelizó ese lugar de Samaria. Y dice que muchos creyeron por lo que ella había hablado, por su testimonio, de cómo ella había expresado lo que Jesús le había dado, que era para ella el agua que iba a beber y no iba a tener sed jamás. Esa paz que el Señor puso en su corazón, esa transformación que fue instantánea, hermano. Por eso es tan maravilloso servirle al Señor. Y cuando el Señor hace esas transformaciones,
Hermanos, yo les puedo hablar del testimonio de nuestras vidas, cómo nosotros llegamos al Evangelio, cómo fuimos transformados por el poder de Dios. Éramos pequeñas, mi hermana y yo no teníamos ni 12 años cuando el Señor llegó un día a nuestra puerta y golpeó el corazón de mi madre y ella lo abrió para el Señor. Él entró en ese corazón, la sanó primeramente de sus carnes porque ella tenía cáncer y luego la sanó espiritualmente. Y de allí comenzamos nosotros a vivir una nueva vida. Ese cántaro quedó tirado allí. Ya no era la vieja persona, ahora era una nueva criatura, así como le pasó a esta mujer samaritana. Una nueva criatura para el Señor. Así llegamos al Evangelio, hermano, con una madre prácticamente desahuciada de los médicos. Llegamos a ese lugar creyendo que ahí había un curandero y que todo lo curaba, pero no era un curandero, era un pastor. El Señor le había dado don de sanidad y Él oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban para la gloria de Dios. Y así, hermanos, en ese día, domingo por la mañana, mi madre llegó a ese lugar y recibió lo más grande para su vida. No solamente la sanidad de su cuerpo, sino la salvación de su alma, que es lo que más importa. Alabado sea el Señor. A partir de ese momento, nuestras vidas cambió. No éramos más ricas que antes, ¿no? Seguíamos viviendo quizás en la pobreza, pero había una esperanza. Había una esperanza, hermanos, y en cada uno de nosotros debe haber una esperanza. Y esa esperanza, hermanos, es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga en esta mañana esta palabra en nosotros, en cada uno de nosotros. Y que podamos comprender que un día como esta samaritana también nosotros nos encontramos en la oscuridad, sin comprender lo que era el Evangelio. Y yo se lo puedo garantizar, para nosotros el Evangelio no existía, no conocíamos la palabra evangélico, no sabíamos que Jesús tenía un hijo que Dios tenía un hijo que se llamaba Jesús, ni menos de que el Espíritu Santo de Dios está obrando en cada uno de nosotros en estos tiempos. No sabíamos solamente de que había un Dios, pero creyó mi madre y a través de lo que ella creyó, creímos nosotros sus hijas. Y hoy, para la gloria de Dios, no me avergüenzo del Evangelio, porque Él es poder y potencia de Dios. Dios te bendiga en esta mañana, hermanas. Si tienes que dejar tu cántaro, déjalo. Dios dará algo mejor para tu vida. Dios te bendiga grandemente. Pongámonos de pie. Hasta aquí ese mensaje. Bendito Dios y Padre, estamos aquí delante de tu presencia, rogándote, Señor, que esta palabra que en esta mañana, Señor, hemos oído a través de mis labios, pueda ser vida y cabida en cada corazón de tus hijos. Señor amado, ayúdanos a despojarnos del hombre viejo, Señor. Ayúdanos a despojarnos de las viejas ideas. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de ese cántaro que nos recuerda nuestra vida pasada. Señor, he aquí, dice su palabra, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, Señor, y que así sean nuestras vidas también. Padre, gracias, Señor, porque un día nos sacaste de la oscuridad en que vivíamos, Señor, y tu luz nos resplandeció. Gracias, Padre, gracias porque hoy somos nuevas criaturas en tu mano, Señor. Y si aún en este lugar quedase alguien que todavía no ha hecho, Señor, esa confesión de fe, Señor, si hay alguien todavía en este lugar que sigue cargando con ese cántaro, yo te ruego en este día, Señor, libérale por amor a esa alma, Señor, y que se dé cuenta de que tiene que estar a los pies de Cristo a través de la confesión de fe. Te doy las gracias, Señor, por este momento tan especial y todo lo dejo a tus plantas en la bendición de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Le damos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Me gusta contar anécdotas. Cuento anécdotas de una cosa vivida, otra vivida, y creo que es para bendición. De que en una iglesia había, en una ciudad grande, lejos, en el tiempo, usted tiene que
volcar su mente al tiempo para que los mayores se den cuenta, a bonanza, a las carretas, cuando se andaba en diligencia. Bueno, ahí ya la iglesia estaba predicando. Y había una iglesia donde tenía, como acá, la congregación local, pero también tenía un anexo en el campo, en otro pueblo. Y el pastor acostumbraba a los oficiales a mandar en un domingo a uno, otro domingo a otro, así, para que prediquen. Pero como no había, digamos, un colectivo, porque no se conocía, el hermano tenía que quedarse y al otro día venía. Y hay un hermano que parece que era nuevo o no salía nunca, o la primera vez que salió, dijo: hermano Juan, usted mañana va a tener que ir al anexo, va a predicar, allá lo van a recibir, lo van a atender, usted predique, luego lo van a hospedar y luego se vuelve a su casa. Amén, amén, pastor. Así que se fue. Pero nunca había viajado en diligencia, nunca había salido, y como toda persona que recién comienza a observar lo que va a vivir, iba con miedo, con temor, y se dirigió al lugar donde está la diligencia, a sacar su boleto. Fue a sacar su boleto y entró a la ventanilla y miró en la ventanilla para tal parte donde tenía que sacar, pero también le observó algo, que estaba boleto de primera, boleto de segunda y boleto de tercera. Y él se preguntó: ¿cómo será esto? Pero como uno es tímido a veces y no conoce, y miedo a pasar vergüenza, se cayó la boca, no dijo nada. Y bueno, en cada boleto estaba el valor. ¿Y qué habrá sacado? El más barato, el de tercera. Sacó el boleto de tercera y quedó pensando: ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Así que estuvo esperando el momento de salida. Cuando llega el momento de salida, el cochero de la diligencia llama a la gente: señores, ya estamos próximos a partir, así que por favor traigan sus equipajes hacia la diligencia, que lo vamos a poner arriba en el pescante, y luego que pongamos arriba, súbanse a la diligencia porque vamos a partir para, póngale, para Godoy Cruz. Amén. Bueno, el hermano hizo así, puso su equipaje y se sentó y venía pensando: es un carruaje asiento de madera, vamos tres, ¿y cuál es la diferencia? Pero no quería preguntar. Y empezó a andar la diligencia. Salió, y a la hora más o menos el cochero para los caballos. Cuando para los caballos, desde arriba el pescante le dice a los pasajeros: señores pasajeros, hemos llegado a una gran cima. Así que les pido por favor, los pasajeros de primera, que se queden arriba de la diligencia sentados. Los pasajeros de segunda, que se bajen de la diligencia y suban caminando la cuesta. Y los pasajeros de tercera, que se bajen y empujen la diligencia. Y esa era la diferencia. Ahora yo le pregunto: ¿qué boleto quiere sacar usted? No me diga nada, piense. ¿Quiere primera, quiere segunda, tercera? Nadie contesta. Bueno, en la iglesia tenemos hermanos de primera, hermanos de segunda y hermanos de tercera. Usted se preguntará: ¿quiénes son? Y no me echen la culpa a mí, de que después te va a empezar y va a ver este de primera, este de segunda, este de tercera. Bueno, le empiezo a explicar. El hermano de primera es el hermano que llega después que empezó la reunión y se sienta atrás. Alaba al Señor, contento, la reunión está hermosa, está linda. Y escucha el mensaje, escucha las alabanzas, pero cuando dice el pastor, la pastora o el predicador: hermanos, vamos a terminar el servicio, así que pónganse de pie que vamos a orar. Y cuando la iglesia se pone a orar, el hermano de primera, y a otros, cuando termina el mensaje, agarran su Biblia, agarran su cosita y se van. No se compromete con nadie.
Ese es el hermano de primera. El hermano de segunda es el que viene a la iglesia, que está contento con nosotros, alaba al Señor y está todo muy lindo, pero un día hay un problema en la iglesia. Y el pastor dice, bueno, hoy tenemos la reunión, vamos a tener el mensaje, pero le pido a los hermanos que nos quedemos un ratito más en la iglesia porque tenemos que solucionar un problema, tenemos un problemita y queremos que con todo lo solucionemos y luego se pueden retirar. Y el hermano de segunda agarra su Biblia, agarra sus cositas, dice, mire, estoy apurado, no puedo quedarme, pero todo lo que usted decida, yo estoy de acuerdo. Y el hermano de tercera está en la iglesia, cuando la iglesia está linda, cuando la iglesia tiene problemas, cuando hay que trabajar, cuando hay que hacer, ese está el hermano de tercera. Ahora usted ubíquese donde quiera. Y como dije recién, no me eche la culpa a mí. Saque el boleto que usted quiera. Saque de primera, de segunda o de tercera. Quiero dejar esta enseñanza, esta anécdota para beneficio de la iglesia.